En el programa anterior de Cambiar México, Julia Carabias compartió su punto de vista sobre el tema, el estado actual y perspectivas de la agenda ambiental en México. Estamos viviendo en un planeta en donde tenemos una crisis social, una crisis económica y una crisis ambiental muy aguda. Este tipo de debates que ustedes han organizado en la universidad, otro tipo de foros que se han organizado en México y a nivel global, están construyendo este ambiente para poder llegar, espero, a Río +20 con un buen espíritu, con ánimo de poder dar decisiones concretas a dar un cambio sustantivo para el desarrollo sustentable. Creo que ese avance en poder lograr concretar acciones en el fortalecimiento de la sociedad, en la gobernanza y en la economía, habiendo metido como un eje central el tema ambiental vinculado con lo social, nos va a permitir tener avances en algo que todavía no ha sido capaz el mundo de concretar. Si no es capaz la humanidad de ponerse de acuerdo, si no son capaces los jefes de Estado de darse cuenta de la magnitud del problema que tenemos, si no son capaces de darse cuenta que actuar cuesta, pero no actuar cuesta mucho más, entonces vamos a tener que aprender como humanidad por la vía de las catástrofes. Una sociedad bien informada, una sociedad activa, participando, una sociedad fortalecida, tiene las posibilidades de darle continuidad a estos grandes planteamientos. Yo creo que los esfuerzos que se están haciendo a nivel educativo son muy, muy loables, pero sí necesitamos incrementarlos. Yo estoy muy esperanzadora, trabajo con jóvenes todo el tiempo, que son quienes me inyectan la energía para seguir y ver un buen futuro. Siempre el problema es, ¿vamos a tiempo o nos estamos rezagando? En la emisión de hoy, el doctor Carlos Ramírez Martínez entrevistará a Julia Carabias sobre el tema, el estado actual y perspectivas de la agenda ambiental en México. Maestra Julia Carabias, nuevamente bienvenida a Cambiar México TV. Vamos a continuar hablando de este tema tan importante que es medio ambiente y sustentabilidad. Diferentes especialistas dicen, nos han dicho, que durante los últimos 50 o 60 años los ecosistemas del mundo han sido modificados más que prácticamente en toda la historia de la humanidad. ¿Qué efectos está teniendo esto? ¿Es cierto primero esto? Y de serlo, ¿qué efectos está teniendo esto? Sí, yo creo que es absolutamente cierto y la evidencia científica lo ha demostrado. Nunca antes como ahora, la interferencia de la sociedad sobre los sistemas biofísicos habían alterado tanto el funcionamiento del planeta. Y lo podemos ver en varias manifestaciones que el planeta se está quejando, por supuesto, ¿no? Hay una reacción a toda la intervención que se está teniendo. Por un lado estamos arrojando muchos más desechos de lo que el funcionamiento del planeta puede asimilar y estamos extrayendo muchos más recursos de lo que la naturaleza está renovando. Y la manera en cómo podemos representarlo, cuáles han sido estas manifestaciones, es, uno, se ha elevado la temperatura, estamos ya en una comprobación clara de que la temperatura de la atmósfera se está incrementando, que va completamente asociado al incremento de los gases de efecto invernadero. Particularmente el combustible fósil cuando es quemado está arrojando carbono a la atmósfera y esto está provocando un efecto de incremento de la superficie de la Tierra, de la temperatura de la superficie de la Tierra. Un segundo factor al que me quisiera referir es el problema de la pérdida de la biodiversidad. Estamos destruyendo los ecosistemas naturales. Un alto porcentaje del planeta ha sido transformado para actividades agropecuarias y con ello se ha ido perdiendo las especies de plantas y animales, que es una pérdida irreversible. Estamos deteniendo, estamos alterando los procesos de la evolución y esto es algo que como especie humana no tenemos
ningún derecho para hacerlo. Un tercer elemento que podemos ejemplificar de cómo está esta alteración es que prácticamente las cuencas más importantes del planeta están contaminadas. Los desechos domésticos, industriales, agroquímicos utilizados en la producción de los alimentos están siendo arrojados hacia los ríos y de los ríos hacia los mares, y los principales cuerpos de agua están en un proceso fuertemente alterado. La erosión es otro elemento muy importante. Enormes cantidades de tierra fértiles se están perdiendo, esto porque se quita la cobertura vegetal, el viento, el agua arrastra los nutrientes, la capa orgánica de este suelo, y nos está generando situaciones muy difíciles en regiones amplias de producción de alimentos, por ejemplo, porque este suelo se ha perdido. Entonces, en los grandes problemas a los que he mencionado, podemos seguir detallando muchísimos otros, y cada uno de estos tiene toda una vertiente, pero sería muy extenso extendernos sobre ello. El tema del cambio climático, el tema de la pérdida de la biodiversidad, el tema de la contaminación del agua, el tema de la pérdida de del suelo, lo que se llama la erosión, son como los grandes componentes a los cuales realmente tenemos que atender. Y entre todos ellos, obviamente, uno de los mayores retos de la humanidad que lo tenemos enfrente es el problema del cambio climático, que va a afectar profundamente al desarrollo, y el de la pérdida de la biodiversidad, que es irreversible. Nuestro país está catalogado como un país muy biodiverso. De hecho, tú has escrito mucho sobre eso, el doctor Sarucán nos ha dado en Capital Natural conciencia de la gran riqueza que nuestro país tiene. ¿Esta condición le da a México mayor vulnerabilidad frente al cambio climático? La condición de ser un país megadiverso no lo hace más vulnerable. Lo que hace vulnerable a nuestro país frente al cambio climático es su posición geográfica, por un lado. Estamos entre la zona neártica y la zona neotropical. Por lo tanto, tenemos un impacto y un efecto de los climas del norte y los climas del sur. Su condición de tener una enorme cantidad de costas, sí, de estar entre dos grandes mares, el Atlántico y el Pacífico. Entonces, estamos un poco en medio del huracán. Yeah. Además, su población, porque no solamente es una vulnerabilidad por efectos naturales, sino su condición social y económica. Es un país con una población, mucha de su población está todavía en condiciones de pobreza alimentaria, de pobreza patrimonial, de pobreza que no tiene las capacidades suficientes como para atender a la educación y a la salud. Y estos elementos hacen que cualquier situación que podría un país en mejores condiciones, equipado en sus condiciones sociales y económicas, pueda enfrentarlo de mejor manera. Nosotros estamos ocupando espacios en nuestro territorio nacional que son espacios de alto riesgo. La ocupación de las poblaciones, la dispersión poblacional está llegando a sitios de alto riesgo. Hay que recordar lo que pasó precisamente en Nuevo León, particularmente en Monterrey, con el huracán Alex, la infraestructura que se ve profundamente afectada por estar ocupando los cauces, que también tiene el otro lado de la moneda, el tema de estos huracanes, y es que metió muchísima agua a estas zonas. Hoy tenemos todavía algunas presas que son el agua en las presas que están permitiendo enfrentar los problemas tan agudos de sequía que tenemos. Esa es la vulnerabilidad de nuestro país, pero yo creo que lo más vulnerable que nos está haciendo es que no estamos generando las capacidades suficientes para poder prever y para podernos adaptar a estas nuevas condiciones. Es indiscutible que México, por su posición geográfica, por sus condiciones sociales y económicas, va a tener profundos efectos frente al cambio climático. Y no obstante, no somos de los países que más estamos generando, contribuyendo al calentamiento global. Estamos en un lugar número 13, que no es nada despreciable y que no tenemos por eso por qué escudarnos el no hacer cosas. Sin embargo, no estamos
caminando suficientemente fuerte hacia una forma de prepararnos ante algo que es inminente. El cambio climático llegó. Esperemos que no para quedarse, esperemos que sea una situación que se pueda revertir si la humanidad es capaz de tomar las acciones necesarias y evitar las situaciones extremas, pero también poderlas revertir. Sin embargo, tenemos que hacer una contribución todos los países para ello, ¿no? No solamente los países mayores productores de gases de efecto invernadero, todos tenemos que estar metidos en esta lógica y por lo tanto en esta línea de acción. Ahora, en materia de acciones para mitigar el cambio climático o para enfrentar el cambio climático, parece ser que aquellas que están orientadas a la adaptación al cambio climático parecieran ser las mejores. En ese sentido, ¿nuestro país está haciendo suficientes actividades en materia de adaptación al cambio climático? Yo creo que aquí habría que ponerlo un poquito en un contexto. Yo siento que México está siendo muy responsable frente a este tema. La presente administración ha tomado el tema del cambio climático con mucho convencimiento. El presidente lo ha conducido directamente. Y tenemos un instrumento que no tenía precedentes en el país. Hoy tenemos el Programa Especial de Cambio Climático, que es un instrumento articulador de todos los sectores y que es un instrumento que nos está apuntando, si lo lleváramos a cabo en serio, hacia el desarrollo sustentable, sin duda alguna. A mí me gusta mucho el llamado PEC, el Programa Especial de Cambio Climático. Y ojalá y los estudiantes y el público que nos está escuchando tengan la oportunidad de revisarlo. Está en la página de Semarnat, es muy fácil acceder a él y es bastante ameno, es una lectura sencilla relativamente. El problema es, ¿estamos logrando cumplir realmente con todas las metas que nos estamos planteando del PEC? Hay avances sustantivos, no cabe la menor duda, otra vez a la velocidad que se necesita, pero en materia de adaptación es muy importante el fortalecer los recursos económicos que se destinan a la adaptación, porque hay que mitigar, hay que evitar y hay que contribuir a evitar, sobre todo por una cuestión muy importante, no es nada más una cuestión de moral, ética o de compromiso con el tema global, es porque la agenda de adaptación y de mitigación es una agenda que atiende directamente las condiciones de mejora de la vida de la población mexicana. Si estamos mitigando, estamos evitando la deforestación, eso quiere decir que vamos a perder menos ecosistemas naturales, que vamos a perder menos nuestra biodiversidad, que vamos a tener más potencial para el desarrollo, pero también si estamos adaptándonos, tenemos una mejor capacidad y condición educativa, una mejor capacidad y entendimiento, infraestructura, medición. Nuestra red, por ejemplo, meteorológica en México es una red muy pobre, se ha invertido muy poco en ella. Cierto. No tenemos datos, buenos datos que nos esté permitiendo decir qué está pasando en el país en materia de todos los datos meteorológicos, y por ello nos cuesta trabajo entonces también establecer modelos y poder proyectar y poder prever. Entonces, estos son los elementos que implican hacer un esfuerzo, implica tener una inversión de recursos económicos para podernos preparar mucho mejor, adaptarnos a estas condiciones del cambio climático que nos vienen, sin duda alguna, y que México, por su posición, como decíamos, y sus condiciones, le va a pegar muy fuerte. Algo que mencionas que es muy interesante es esto, por ejemplo, de la cobertura de estaciones climáticas en el país, ¿no? Hace 25 años, en el programa de aprovechamiento integral de recursos naturales, que se impulsó que tú coordinaste y que impulsó la UNAM, éramos usuarios ya de las estaciones meteorológicas. Y hace 25 años parecía haber más información a disposición del usuario que la que hoy hay, incluso con la integración de los nuevos sistemas automatizados. Pero eso me da la pauta para preguntarte algo. Fuiste tú secretaria de Medio Ambiente de este país durante el periodo 94-2000. ¿Cómo ves a la distancia, después de tu gestión, precisamente ese tema, el de la gestión en medio ambiente? Los gobiernos posteriores tomaron la agenda que tú dejaste pendiente, bueno, que tu equipo dejó pendiente, y la fue gestionando adecuadamente. ¿Hubo cambio de rumbo en ese sentido? Es decir,
¿Cómo ha venido desarrollándose después de que sales tú de la Administración Pública Federal ese tema de la gestión de medio ambiente en el sector gubernamental? Nuevamente es una pregunta no fácil de responderla porque la historia es muy reciente. Yo habiendo sido la responsable, pues a lo mejor otros tienen que juzgar lo que está pasando, pero ¿cuál es mi percepción y mi sentir? Que trataría de resumir de la siguiente manera. Yo creo que hubo un reto que en la administración del presidente Zedillo pudimos completar, que fue la integración de una nueva institución. Una institución que logró traer los pedazos que estaban dispersos, sueltos y sin una visión concordante, armónica, en una sola institución, que en su momento fue la Semarnap. Dejamos una agenda, se construye esta institución, se establecen las primeras políticas, hay resultados concretos en algunas cosas muy importantes, áreas protegidas, todo el sistema se fortalece, y se fortalece nuestro marco normativo. Entonces, se acelera un proceso en el contexto que hablábamos en programas anterior de el tránsito hacia el desarrollo sustentable. Yo creo que tuvimos un corte muy abrupto a cambio de gobierno, sobre todo en sus primeros años, en donde es un cambio no solamente de gobierno, sino de partido en el gobierno. Y independientemente del partido que estaba y que continúa, se da una ruptura con un afán de tratar de diferenciarse de todo el pasado y sin reconocer que esas agendas que se fueron construyendo en el sector de medio ambiente al menos, eran agendas que estuvieron hechos con la sociedad. Se establecieron los consejos consultivos, los consejos regionales, nacionales, locales, sectoriales. Miles, estrictamente miles de personas estuvieron en este proceso de construcción y no hubo un reconocimiento en esta continuidad que decíamos en el programa anterior de que la sociedad es un factor de mantener en estos cambios de gobierno las líneas que se gestan en lo colectivo y los consensos que se van dando. Hay un afán muy fuerte de ruptura y esto se resintió. Yo siento que en la segunda parte de esa administración del presidente Fox se recuperan muchas de estas líneas porque reconocen que no era una línea de una administración, de unas personas o de un equipo, sino de la sociedad. Y se recuperan muchos de los temas. La llamada Agenda Verde se había castigado enormemente en los 3 años, 2 años y pico del presidente Fox y después vuelve otra vez a oxigenarse. Y no obstante, yo sí considero que el presidente Fox no puso atención en el tema ambiental. No era un tema de su agenda, de su interés, de su entendimiento, de su conocimiento. No lo sentía, no lo ayudó, no lo empujó. Sobrevive, recupera, y me parece que esta administración ha sido un poco al revés. El presidente Calderón se ha interesado por el tema ambiental y él ha empujado cosas. ¿Qué tanto ha sido capaz el resto de las estructuras de gobierno aprovechar plenamente? Yo creo que no se aprovechó suficiente este impulso que él personalmente ha tratado de dar, pero tenemos avances. Entonces, hay pasos, hay avances, hay un tránsito, hay una ruta, tenemos que seguirle. Y lo que tenemos que garantizar es que en este nuevo cambio de gobierno no nos vuelva a pasar la misma historia, independientemente del partido que o se mantenga o cambie, porque echar por la borda lo que se ha logrado es desconocer lo que la sociedad, la academia, los sectores han construido con tantos esfuerzos durante tanto tiempo. Julia, para darle continuidad a todas estas acciones positivas que se han hecho desde el tiempo en que tú fuiste secretaria, ya incluso antes, y que se han venido rescatando, ¿cuáles son los temas que el nuevo gobierno en México debe considerar para su agenda en el tema de medio ambiente y sustentabilidad? Los que no deben faltar. Mira, yo creo que una cosa que no nos ha permitido caminar suficientemente rápido
hacia el desarrollo sustentable es que seguimos compartimentalizando la agenda del desarrollo. Los sectores, cada uno programa por su lado, las instituciones, cada una pone sus metas, trabaja por sus lados y nos estamos chocando y enfrentando en el territorio. Yo creo que el tema de una política integral hacia el desarrollo sustentable, transversal, que esté combinando los objetivos de cada una de las instituciones, armonizándolos para llegar a un punto común, un objetivo común, es una cosa indispensable y eso va a requerir de cambios y de estructuras en la manera en cómo está organizado la institucionalidad del gobierno. Otro elemento central es que yo considero que debemos de ir abordando ahora territorialmente la problemática. No estamos pudiendo regionalizar suficientemente los grandes temas. Tenemos políticas comunes y cada región tiene su propia situación que tiene que reflejarse en estas políticas integrales. Es indispensable que analicemos el tema de la seguridad alimentaria, de la energía y del agua limpia, accesible y segura para todos. Y que estos temas tienen en sí unas grandes conexiones que no podemos analizarlas de manera fragmentada. La política alimentaria no puede ser un tema de la Secretaría de Agricultura, de Ganadería, no puede ser la política energética un tema nada más de la Secretaría de Energía. Esto es un tema de gobierno, esto es un tema del desarrollo, tenemos que estar pensar claramente en el desarrollo y por lo tanto en esta transversalidad y territorialidad. Hay muchos temas de agenda, pero me parece que ese es el gran cambio que podríamos dar. La inclusión de la sociedad, la inclusión en todo este proceso de planeación, respetando la descentralización, pero fortaleciendo las capacidades locales de la sociedad y de los estados, de los gobiernos, y en ese sentido un tema educativo que tiene que ponerse en el primer rango de importancia, ¿no? En este contexto, ¿de qué manera las universidades pueden apoyar este proceso? Pues yo creo que las universidades tienen una función muy importante en varios sentidos. Uno, la formación de una lógica diferente, de una visión distinta, ética y de especialidad, las dos cosas, o sea, este carácter universal, pero también este carácter de especialidad, de estar formando los recursos humanos, de estar consolidando el capital humano de nuestro país, con una visión de desarrollo sustentable, ¿no? A todas las instancias. No puede haber ningún universitario que esté ajeno a este tema. No puede ser un tema de la biología, no puede ser un tema de las ciencias ambientales, es un tema del desarrollo sustentable que tiene que cruzar en toda la universidad. Por eso yo siempre he celebrado tanto el trabajo que está haciendo la Secretaría de Desarrollo Sustentable en esta universidad. Un segundo componente muy importante es la acción que cada uno de sus universitarios puede tener, porque esto no es un tema ajeno a que el tema lo resuelven los gobernantes o lo resuelven las Naciones Unidas, de ninguna manera. Esto es un tema cotidiano y personal. La gente tiene que tener patrones de consumo diferentes, tiene que tener un estilo de vida diferente y no quiere decir austeridad, quiere decir diferente, ¿sí? Tenemos mucha tecnología que se debe incorporar y tenemos que tener hábitos diferentes que estos patrones de consumo están impidiendo movernos hacia el desarrollo sustentable de manera suficiente. En la universidad es el sitio de aprendizaje de estos cambios y además estos van a ser a su vez los nuevos tomadores de decisiones, los nuevos empresarios, los nuevos padres de familia y madres de familia, y es allí donde podemos tener un cambio mucho más acelerado. Siempre decimos que la educación debe de venir desde los niños, es cierto, pero entonces tenemos que postergar 30 años más. En los universitarios, que son una esponja absolutamente de posibilidades, nos va a llevar en un recorrido mucho más rápido. Y el tercer y último elemento al que me referiría es la investigación.
Las universidades tienen que ser un espacio de investigación de estos temas de frontera, pero que estén directamente enfocándose a los grandes problemas nacionales. Yo creo que realmente las universidades son el semillero de la esperanza de un gran cambio. Julia, muchísimas gracias por esta conversación. Siempre es un placer charlar contigo. Gracias por estar aquí y por darnos tu tiempo. Al contrario, muchísimas gracias a la universidad y a ti, Carlos, por haber propiciado esta entrevista. A nuestro público también le agradecemos el haber sido partícipes de esta charla y lo invitamos a que nos siga en Cambiar México TV. Acompáñenos la próxima emisión a ver la entrevista con Rolando Cordera sobre el tema Recuperar lo social como estrategia rectora frente a la globalización.